esta mañana les voy a estar compartiendo algo de mi vivencia, algo de mi vida personal y cómo esas experiencias de vida me han llevado a conectar con, pues, con conocimiento esencial. Y de ahí surge Macuil también. Algunos de ustedes que ya me conocen saben que Macuil es un proyecto que ahorita es como el host de este evento. Es un proyecto, es una chispa vital que pues se ha convertido en mi camino. Y algo de la presentación de esta mañana viene para compartirles cómo se fue desarrollando Macuil, no solo como una comunidad de educación transpersonal, sino Macuil como un proceso de aprendizaje para las personas, para todos esos momentos en los cuales transitamos por grandes cambios. Desde ayer estoy muy inspirada con las presentaciones y con las palabras que se han colocado aquí, con las semillas, con toda la inspiración y retomando algo que de hecho compartió Sandra al principio, Sandra Sofiati. Ella mencionó que todos somos artistas, todos los seres humanos somos artistas, tenemos una chispa creadora y solamente lo que sucede es que vamos olvidando esa chispa a lo largo de la vida personal en la cual nos vemos inmersos. Y el proceso de despertar, el proceso de evolucionar, es también un proceso de recordar, de volver. Y de eso se trata mi presentación esta mañana, que le he llamado Iniciaciones Femeninas, la artesanía de la memoria. Aquí les voy a presentar unas imágenes y voy a dar un ratito al final para quizás si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto. Vámosla. Okay. Bien. Bueno, a mí me gusta comenzar. eh, Espero que todos ven mi pantalla. Sí. Bueno, a mí me gusta comenzar pues siempre reconociendo, con el reconocimiento y agradecimiento para todos los seres, no solamente humanos, todos los seres cósmicos, animales no humanos, todos los minerales, todos los vegetales, todas las redes que nos interconectan, los planetas, todo lo existente desde el más micro hasta el más macro, ¿sí? Todas esos pues existencias que dedican su vida a la creación, al desarrollo, a la preservación y a la transmisión del conocimiento artístico y esencial de todo lo existente. Aquí tenemos una imagen de un cocijo que está con una canastita que tiene un maíz y bueno, el maíz es el tlayoli, es esa gran referencia de la cultura de la náhuatl, que para los que no están muy orientados, pues el náhuatl va desde Alaska, Ashkan Anáhuac, hasta Nican Anáhuac, Nicaragua. Es un gran territorio en el cual existen muchas culturas hasta el día de hoy. ¿Sí? Hablar de la ancestralidad como un momento del pasado es un poco reduccionista porque en realidad toda ancestralidad es contemporánea. Todos los seres humanos somos conjuntos en evolución y continuidad. Hay una línea, un linaje
del cual venimos, y por eso me gusta comenzar agradeciendo, porque lo que estamos compartiendo aquí, quizás ya desde un esquema psicológico o con un lenguaje a veces académico o de lo contemporáneo, pues tiene origen en todo ese conocimiento que fue desarrollado por nuestros mayores, nuestros ancestros, ¿sí? Entonces aquí me gusta siempre reconocerlo y colocarlo al inicio de cualquier compartir que, que tengo la oportunidad de ofrecer. Bien. Entonces, ayer también María Kekari, cuando habló de el embrión y todo ese proceso maravilloso, mencionó, y quiero retomar, mencionó que en nuestras células tenemos toda la información necesaria para crearnos, para recrearnos, para, así como creamos fascias y todos nuestros músculos y órganos, así podemos recrearnos en la vida. Y esa verdad es una verdad no solamente científica, fisiológica, sino una verdad universal, incluso si quieren decirle filosófica. Y el tema de iniciaciones femeninas y lo que a mí me ha inspirado es reconocer cómo, así como somos artistas y así como nuestras células tienen la información para crearnos y regenerarnos, los seres humanos tenemos el don de generar conocimiento. Siempre que se reúnen los seres humanos, así como nosotros ahorita, generamos entendimientos, generamos palabra, generamos comprensiones, generamos inspiración o a veces generamos conflicto también y generamos choque, siempre estamos generando. Y hay algunas maneras que yo he encontrado en mi experiencia en las cuales generamos conocimiento, y para esta presentación voy a hablar del camino de lo femenino. Cómo es que el camino de lo femenino genera un conocimiento en contraste con el conocimiento que se genera a partir de lo masculino, recordando que femenino y masculino son dos cualidades primigenias que permiten la creación. No es género, ¿sí? Sino son cualidades. Y muy brevemente, lo femenino es esta cualidad de inhalación, absorción, el adentro, y lo masculino, ese soplo, esa exhalación, esa eyaculación que genera formas hacia el afuera. Sholot, Sholot es esa chispa que todos los seres humanos tenemos, y en mi presentación sobre iniciaciones femeninas les comparto que el camino de lo femenino que yo descubrí, que es la danza que me fue traída hace unos años, me di cuenta de esto, de cómo los procesos de conocimiento femenino también nos pueden llevar a generar entendimientos que podemos compartir con otros, ¿sí? A veces pensamos, bueno, voy a hablar de mi historia, cómo es que mi historia puede resonar con la de otros. Mejor me leo un libro y entonces como está escrito en el libro es más cierto y tiene más autoridad o tiene más, ¿no? Veracidad, pero nuestras vivencias personales también son como libros, también son textos. Que a veces no escribimos con palabras, que a veces no publicamos con una editorial, pero son textos que vamos dejando sobre la faz de la tierra. Todos los seres humanos venimos a dibujar un tejido, venimos a dibujar flores, venimos a dibujar colores sobre la faz de la tierra. Entonces, eso es el artista que tenemos. A veces no contamos nuestras historias, pero en oportunidades como estas o en cualquier oportunidad que tú te quieras dar, vale la pena contar tus historias, sobre todo tus historias de transformación. La palabra iniciaciones, en iniciaciones femeninas, la palabra iniciaciones pertenece más como una tradición alquimista o más europea de los iniciados, ¿no? Pero usando el lenguaje de aquí más toltecayo, más de la mexicanidad, hablamos de una iniciación cuando nos muerde una serpiente.
somos mordidos por una serpiente, ¿sí? También en la cultura judeocristiana se habla de la serpiente que nos tienta y que nos viene pues sí, a hacer darnos cuenta de nuestra existencia, ¿no? Que estamos desnudos, de dónde estamos. Entonces, el morder de una serpiente es el inicio del conocimiento que podemos desarrollar. Aquí está una imagen, esta imagen ya es un códice posthispánico, lo podemos ver porque tiene letras y grafías escritas y la calidad del dibujo no es como los códices o lo que está escrito en piedra, pero nos ilustra la imagen de una iniciación, cómo está más igual, esta persona está siendo comida por la cabeza por una serpiente y la serpiente, como ya contaré un poquito al rato o como algunos de ustedes saben, la serpiente es ese venerable conocimiento pulsante, la preciosa de la vida, ese ondular que existe en todo lo que nos rodea, en nuestras pequeñas células, el tejido primordial de la vida, la constante regeneración. Pues las iniciaciones femeninas para mí comenzaron con procesos metafóricos de mordidas de serpiente, de comenzar a ser tentada a buscar en otros espacios el conocimiento. Aquí tengo una imagen de una papalot, que también es una mujer polilla que hice con una amiga, Erika Lujano, una maestra también. Y retomo papalot, ¿por qué? Porque en la palabra papalot del náhuatl, del centro de México, está implícita la palabra medicina, que ahora está muy de moda, ¿sí? Pajli, medicina. Pero aquí es papalot, o sea, papa, dos veces la PAPA. Entonces, papalot nos está hablando de cómo la medicina o los procesos de sanación y curación también están ilustrados en los procesos por los cuales atraviesa una papalot, una mariposa. Sí, y como ya conocemos, pues la mariposa atraviesa todo un proceso de transformación a través de el desprenderse de su forma original. Sí, el poder dejar de ser oruga y convertirse en una papalot, una mariposa, una doble medicina que está en movimiento. Aquí nada más recordándonos para quienes no se acuerdan, pero como la oruguita va por ahí y le decide la vida que se vaya para adentro a un espacio yogualtic, un espacio oscuro, un espacio de introspección para poder recrearse. Em, en mi caso, lo que les puedo compartir es cómo desde muy pequeña, como me imagino muchas de ustedes que están escuchándome, muchos de ustedes, pues fui muy sensible a los mundos invisibles, a los mundos del interior. Y me acuerdo mucho de ser pequeñita, habré tenido unos 6 años y mirarme al espejo y quedarme viendo a los ojos y sentir como todo se disolvía a mi alrededor y me encantaba hacer esos juegos psíquicos conmigo misma, de estar ahí y muy pequeña. te- Recuerdo en esa ocasión estaba enferma de hepatitis y no había ido a la escuela, entonces estaba en el cuarto de mi abuela y ahí sentada frente a su espejo me miraba y me prometí, me dije, me voy a acordar siempre de este momento. Y hasta hoy me acuerdo. Entonces, estar ahí jugando con mi mirada y ver mis ojos disolverse y todo se hacía así como zzz, borroso. Y después aprendí que esa experiencia es una experiencia que también fue mapeada en nuestras culturas originarias, aquí con la figura de la izquierda, Ishnesli, la de los ojos de ceniza, y en muchas culturas de la Amazonía también a las chiquitas de antes de 7 años se les pinta los ojos, se les pinta el rostro
notando o resaltando que están sensibles de sus capacidades psíquicas, de su visión, de sus glándulas, su glándula hipófisis está comenzando a mandar información a las gónadas, a los ovarios, información sobre sus ciclos hormonales, sobre toda esta nueva percepción que va a tener de sí misma y por tanto del mundo que le rodea. Entonces, esta sensibilidad que empezamos a desarrollar de pequeñas, y seguramente también los hombres, es una sensibilidad que después se vuelve en psicológica. Comienza como algo, vamos a decir, biológico y luego es una sensibilidad psicológica. Y esta Ishnestli, esta mirada de cenizas, estos ojos cenizos o esta mirada en negrura, está también recordándonos cómo el proceso de ser mordidas por la serpiente, de iniciación femenina, es uno en el cual somos iniciadas al misterio, ¿sí? Al humo del misterio. En mi caso, yo hace ya 7 años estaba viviendo una vida más enfocada a los estándares de lograr, alcanzar, de tener conocimiento externo, de competencia, de prisa. En términos hormonales, estaba muy estrogénica, que he aprendido de María Kekari a hablar a través de las hormonas. Pues mucho en el esfuerzo, yo diría, un esfuerzo masculino, de músculos y McQueen y estaba el sustituto, entonces yo estaba cargando todo y muy en el yo lo hago. Y en ese momento comencé, ya es mezclado, ¿no? Porque viendo atrás el tiempo es muy relativo, pero comencé a tener problemas con mi menstruación. Comencé a sufrir dolor menstrual, comencé a tener un sangrado abundante, pesado, uf, mucho dolor. Y, y me acuerdo que en aquel entonces yo usaba mucho pantalón, así mis jeans, un poco apretados, y me lastimaba todo mi vientre. Entonces comencé a sufrir realmente, de tal manera que mi cuerpo, mi experiencia corporal, me empezó a llamar a cambiar el ritmo, a detenerme, no sabía por dónde, pero ahí la manera en como lo estaba haciendo no me estaba funcionando. Y ahí comienza el proceso de iniciación en el cual, eh, aquí como lo escribí, empieza enfermedad, como la conocemos propiamente dicha, cocolistli en mexicano, es un proceso de inflamación, ¿sí? Empieza la inflamación en la enfermedad, entonces, un exceso de. También la carencia genera exceso. Entonces, toda la inflamación, todo algo que está en exceso. Y este cocolistli es muy interesante la palabra porque tiene relación con el atecocoli, que es el espiral del caracol, ¿sí? Y el caracol está muy relacionado con Quetzalcóatl, con las ciencias de la serpiente que nos da conocimiento. Entonces comienza la inflamación y esos procesos inflamatorios, así como la papalo, la mariposa, empiezan a generar como un bulto en nosotros, ¿sí? En el cual necesitamos entrar y parar y detenernos. Y ahí, en la oscuridad, es donde podemos generar Shimowala. Shimowala significa llamarnos a nosotros mismos. Shimowala es como una invocación, me llamo a mí mismo, a venir. Me convoco a mí misma, a mi ser, para encontrarme. Entonces, em, ¿por qué es relevante esto y lo que les hablaba al principio de McQueen? Porque en McQueen yo he traducido un programa de psicología transpersonal y la psicología transpersonal se caracteriza por reconocer cómo nuestras vidas personales están inmersas y son alimentadas al mismo tiempo que nos pueden llevar a
espacios de conciencia más expandida y nos pueden llevar a espacios en los cuales el conocimiento que no nos pertenece como individuos históricos con nuestra vida personal es accesible para nosotros. Este conocimiento es parte de nuestro ser. Eh, Cuando vamos a nuestra introspección, a la mente, a los pensamientos, no estamos solos ahí, no estamos solas. Tenemos la capacidad de acceder a conocimiento colectivo y, y en procesos de enfermedad, ¿sí? De Cocolistli, podemos entrar ahí, ¿sí? Es un espacio que también antropólogos han estudiado, como la enfermedad chamánica, o a veces en las comunidades se le llama la capacitación que vivimos como personas. No me gusta usar el término chamánico porque no tampoco no lo conozco tanto en mi cultura con la que me identifico, la cultura mexicana, pero esta transpersonal nos está diciendo que como seres humanos en momentos de gran transición, entramos a un espacio colectivo y cósmico y transpersonal. Algunas personas le llaman que entramos a un estado espiritual. Y entonces en ese estado espiritual tenemos la capacidad de recuperar informaciones que nuestra vida personal nos ha limitado a acceder. Um, Ese espacio transpersonal es el espacio de la memoria. Es el espacio de la memoria colectiva, es el espacio de la oscuridad colectiva, de donde ha surgido todo lo que nosotros podemos conocer. Y ese espacio de la memoria colectiva ha sido ilustrado en varias culturas como una gran red, una gran serie de la teoría de cuerdas, grandes redes, grandes cuerdas que tienen vibraciones, que tienen sonidos, que tienen tonos, es decir, tienen informaciones específicas, como nos dijo Sandra. Y entonces cuando nuestra atención ya no está en el exterior, sino es llevada, es convocada hacia un interior, o sea, hacia el yo mismo, hacia el proceso de recuperar la salud, entonces podemos comenzar a escuchar, ¿no? Este silencio que también habló Manuel Almendro, o sea, escuchar el silencio, ¿no? Ese silencio, ese vaciamiento, y podemos generar Moyo Koyani, es decir, convocarnos a nosotras mismas. Me convoco a mí misma a encontrarme, me invoco a mí misma a encontrarme y a estar en ese silencio. Entonces, para mí comenzó con un tema de mi menstruación, esa iniciación, esa mordida de la serpiente, con un proceso muy complejo de un tipo de endometriosis. Pero lo que es curioso, por decir, es que justo en ese momento yo empecé a tejer en telar de cintura. Y para los que no conocen el telar de cintura, es una artesanía precuauténica, prehispánica, en la cual uno se ata un mecate, un mecapal en la cintura, por las caderas, por atrás de la espalda, y con todo tu cuerpo te amarras los hilos, tiendes los hilos que amarras a un soporte fijo, a veces es un árbol o una silla que no se mueva, y entonces tú comienzas a tejer enfrente de ti. Y ese tejido está frente a tu vientre, a tus ombligos, y entonces estás ahí tejiendo, ¿sí? Entonces yo justo en ese proceso aquí en esta foto estaba yo en pleno cocolistli, en plena enfermedad, y empecé a tejer telar de cintura, ¿sí? Y telar de cintura, aquí en la imagen a la izquierda, empecé a tejer porque también encontré unas maestras que estaban en un parque en Ciudad de México, Parque Las Américas, y entonces ellas me convocaron. Yo iba pasando por ahí, me convocaron, oye, ¿no quieres venir a tejer con nosotras? Habían hecho ellas un taller y la cuarta participante no había llegado, entonces me vieron pasar por ahí, me asomé, me dijeron, oye, ¿quieres tejer con nosotras? Y yo dije, bueno, pues sí.
Entonces me puse a tejer con ellas, me enseñaron a tejer y mi vida se empezó a transformar con el tejido, ¿sí? Aquí del lado derecho tenemos una imagen de la Solteo, una generadora de conocimiento que tiene en su cabeza unos adornos de algodón. Tiene las borlitas de algodón que representan la dualidad, el calor y el frío. Tiene en su carita pintada rojo y negro, el color, la negrura y la coloratura. Tliltic-tlapaltic-tlitacahuan. Entonces, ahí está otra vez la mariposa en la negrura y lo rojo en el cambio. Y tiene estas lunitas aquí en su insignia. Y está pariendo a una versión más joven de ella misma, más chiquita. Es ella misma, pero nueva. Si se fijan, tienen su ropa, su piel antigua la está usando como ropa, y aquí están sus manitas colgando. Entonces, es una de las imágenes de la tejedora. Claro, esto yo no lo sabía, lo fui descubriendo después. Y conforme me sentaba a tejer con mis maestras, curiosamente se llamaban, la primera maestra se llama Teófila y la segunda maestra se llama Teodora. Y para quienes conocen un poquito de lengua náhuatl, lengua mexicana, Teo es una palabra muy importante. Sí, algunos dicen que es Dios, pero otros que pensamos desde otro lugar, la cultura, sabemos que Teo significa, entre otros aspectos, ese principio fundamental, Ted, como una piedra, o que está en movimiento, ese movimiento que nos da sustento, todo el conocimiento. Entonces, mis teos, así les digo, mi Teodora, mi Teófila, mis teos me comenzaron a enseñar sobre el telar de cintura. Y me comenzaron a enseñar y hablar sobre el petate, sobre el tejido fundamental de la vida y cómo los seres humanos tenemos momentos de estar afuera, como una vainita del petate, y momentos de estar abajo, adentro, y cómo nuestra vida necesariamente es positivo o negativo, es una dualidad. Y por primera vez escuché que me dijeron, es que el proceso de enfermedad es un proceso femenino. Y yo al principio yo tenía como un pensamiento, dije, ¿cómo si la enfermedad, según yo, es negativa, es mala? ¿No? ¿Y por qué femenino? Y no, dijo, sí, es que el proceso femenino necesariamente es ir adentro. El proceso masculino es estar afuera y proyectarte al exterior. El proceso femenino, o colisli, es estar contigo. Entonces ellas me comenzaron a iniciar en una nueva manera de entender en ese momento, padecimiento, mi enfermedad. Además, me empezaron a enseñar las ciencias de las matemáticas, las ciencias de la dualidad, de cómo de un hilo se generan dos, de cómo el algodón se transforma en las manos gracias al malacate, y cómo en el telar de cintura se está replicando todo un proceso de creación del mundo, que era justo el proceso que yo requería en ese momento, recrear mi propio mundo, volver a tejer, así que reorganizar mis tejidos que estaban fuera de control y poder crear el tejido que yo requería en ese momento. El petate, para quienes no conocen, el petate es le llaman artesanía, es como un tapete tejido usualmente con palmas, con tules, con carrizos, con tulares, y replica así como una forma de zigzag. Y el petate también representa el conocimiento, ¿sí? Está hecha con acat, con carrizos. Acat es uno de los nombres de Quetzalcóatl, nuestra preciosa serpiente de conocimiento, y Tolin, los Tolan, los grandes tulares, los grandes espacios de origen de movimiento. Entonces, el petate de la vida es esa danza que vamos generando, ese es el libro que vamos escribiendo sin saber, son esos testimoniales que vamos dejando en nuestra existencia, que pueden florecer cuando los identificamos, los nombramos, los compartimos con otras personas, vamos recuperando el tejido. Aquí estoy con mi Teófila,
y estoy aprendiendo cómo teje en su telar y a partir de aquí yo recordar. Entonces, para mí este es un proceso, hablé de la artesanía de la memoria. ¿Por qué? Porque al estar en este proceso de enfermedad de Cocolistli, lo que empecé a experimentar es el recuperar de mi memoria. ¿Para qué estoy aquí? ¿A qué he venido? ¿Para qué estoy sembrada en la faz de la tierra? El proceso de tejer en telar de cintura es un proceso de recordar dónde estás. Y dado que necesitas un apoyo externo como un árbol y necesitas tus instrumentos en la cintura, tu tzotzopastle, tu machete, un huesito de venado para separar los hilos, necesitas saber contar, necesitas saber llevar la cuenta de tus ritmos. El telar de cintura me empezó a enseñar el arte de la memoria. Y cada vez que le preguntaba a mis maestras, ¿cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? Siempre hacían referencia a las ancianas, a las abuelas, a la memoria y cómo desde la memoria, desde el memorizar este proceso, pudieron, ellas hasta el día de hoy pueden seguir tejiendo. Así como escuchamos ayer con las compañeras Malacate, eh, es un proceso de bordar y o crear, tejer para no olvidar. Sí, así que el proceso de telar nos va enseñando procesos lunares también, en los cuales vamos de 13 en 13, separamos los hilos de una manera muy específica y trabajamos con nuestras caderas. Sí, aquí está un huesito de luna representa todo nuestro hueso pélvico. Y aquí del lado derecho está Koyoshauki, que nos habla de la importancia de la luna llena, por ejemplo, cuando las mujeres quitaban las semillas al algodón. Sí, lo hacían de noche y de luna llena. Entonces, conforme yo seguí tejiendo, fui recuperando la organicidad de mis tejidos, de mi miometrio. Fui recuperando un ritmo y fui recuperando una memoria de mi cultura, fui recuperando el respeto y saber cómo en México nuestros pueblos originarios son objetos de interés cultural y son tratados como objeto de interés. Ah, qué interesante su ropa y qué bonito su danza y que o sea, como objetos, pero nos olvidamos que son sujetos de derechos y que muchos de sus derechos son violados día con día. Y entonces son como los grandes eh, guardianes de nuestra memoria ancestral de estas tierras, pero también los grandes olvidados. Y entonces yo comencé un proceso de iniciación, de recordar ese tejido de vida, esas maestras tejedoras que me han enseñado la lengua náhuatl, su medicina, me han enseñado hasta cómo vestirme, hasta cómo sentir mi cintura, eh, cómo hablar y me han enseñado a recordar. Pues a partir de ellas yo he llevado un proceso de más inmersión en la cultura, por decirle, en las prácticas de sanación. Bueno, aquí atrás está el Temazcali, las ancianas, las abuelas ancianas, las piedras, los ancianos, de purificación personal. La abuelita Lailama, la que hace su malacate, sus hilos, recordar el hilo de la memoria, que en aquel momento yo estaba desbordada con mis hilos, mis tejidos, pero pude recuperar poco a poco hasta el día de hoy el hilo conductor, ¿sí? Del tejido y, y se lo debo a las artesanas que me han dado su maestría en la memoria colectiva, en tejer pues las flores, en tejer lo que somos, en contar nuestras historias, en tejer con la cintura. Bueno, aquí un ritual con mis amigas, mis comadres, con mi ahijada Valeria, aquí está su abuelita.
Entonces, todo un proceso de memoria, de recordar. Retomando lo de McQueen, espero no los he mareado mucho con mis enredos, pero retomando lo de McQueen, entonces eso me llevó más y más a un trabajo de cómo tejer saberes esenciales, saberes que vienen desde la artesanía, saberes que vienen desde el idioma armonioso o la lengua náhuatl en prácticas contemporáneas y psicológicas. Para esto lo viví, comencé a vivirlo y lo comencé a compartir en una metodología de enseñanza, que es lo que hacemos en McQuill y en todos los procesos con mujeres que trabajo yo a nivel más separado de McQuill. Y aquí entonces comenzar a reconocer los ritmos cósmicos. Al yo haber perdido en ese momento mi menstruación, no sabía en qué momento de mi vida vivía. Perdí el ritmo, perdí mi orientación. Entonces, ¿de qué me guío? Si no tengo mi microritmo, necesito un ritmo mayor del cual agarrarme para estar orientada, para vivir en armonía. Y comencé a comprender la cuenta del tiempo ancestral, que hasta el día de hoy llevo, y Wei Sholot. Entonces empezamos con un Sholot, que es una chispa chiquita. Wei Sholot es un fuego más grande y es comenzar a compartirlo con otras personas y comenzar a contar nuestras historias de transformación, comenzar a compartir el fuego con los demás, porque el fuego no es para uno nada más, el fuego es para varios. Y ese proceso de iniciación femenina que está en la oscuridad comienza a retornar a la luz prendiendo un fuego. Cuando las mujeres nos reunimos a prender un fuego, a cocinar, nos reunimos a trabajar el proceso de transformación de la materia, a trabajar nuestro calor, nuestro corazón. Somos portadoras del fuego, somos cuidadoras del fuego del hogar, del fuego de nuestro útero, el fuego de nuestro corazón, nuestro amor. Entonces, ese Wei Sholot, ese gran Sholot, es una manera de nombrar cómo toda oscuridad, como también lo decía Fer, es un invierno, es un momento transitorio, ¿sí? Es un momento de dormir y recordar y soñar. Y en esos momentos de oscuridad que yo atravesé, pude soñarme tejiendo personas, tejiendo redes, pude soñarme, quizás no como el camino que yo había elegido, sino que el que en ese momento me estaba convocando, me estaba llamando. Y decidir cómo lo integro en mi vida, cómo puedo ir de la ignorancia, de ignorarlo, rechazarlo, a incorporarlo y tejerlo en lo que ha sido mi existencia. A partir de ahí, eh, el artista que somos empieza a nacer, la danza del Masehualistli, la danza del merecimiento, la danza mexicana, la danza nahuaca. Empecé a danzar, entonces incorporar las danzas, que estos ayoyotes son, es el sonido de nuestros ovarios. Eso también fue un proceso de sanación, como volver a conectar con el sonido de mis ovas, de mis ovarios, el sonido de mi fertilidad, que este sonido representa la lluvia también. Es como llamar a Coyolxauhqui, esa luna que tiene lluvia en su rostro, y conectar con ese femenino lunar, ese femenino ancestral, no porque lo elegí, sino porque me fue convocado en ese proceso de oscuridad. Eh, Eso me lleva a esta frase, Moish Moma, que compartimos también en McQueen, es su rostro, su obra, es decir, nuestros rostros, nuestra identidad, nuestra creación de camino es nuestra obra, ¿sí? No está dada nuestra identidad, no es que nacemos y ya soy así, y así soy porque así fui. Nuestro rostro, Moish, es nuestra creación constante, nuestro ID es constante. Entonces, para mí, este proceso de iniciación femenina fue un proceso de creación y recreación de mi rostro. Ya para terminar, entonces encontré algunas claves que les quiero dar. Es la artesana,
¿sí? Recordar el artesana, la artesana, recordar la regeneración esencial, ¿sí? Todo esto yo no sabía antes, pero la regeneración esencial, la inspiración y el calor son fundamentales, las espirales vitales o la memoria, el principio activo de vida, el agüita, este lugar, esta medicina, el arte de florecer, el arte de florecer nuestro tapete, de florecer nuestro libro, de florecer el texto que vamos escribiendo sobre la faz de la tierra. ¿Sí? La flor es un elemento muy importante para las culturas originarias, para todas las culturas de todo el mundo. Las flores están presentes en un momento muy especial, porque el florecimiento es un instante, ¿sí? Es un instante precioso, en el cual una semillita logró hacer todo su camino de hierba y hacer fotosíntesis, es decir, sintetizar la luz y abrirse y dar aroma y dar colores. Y finalmente el apoyo y el sustento. Sí. Entonces estas claves últimas son claves que yo encontré a partir de este proceso de iniciación femenina, que hasta el día de hoy me han ayudado y me han apoyado para encontrarme a mí misma en otros procesos de regeneración, encontrarme a mí misma en otros procesos de cocolistli, de ir hacia adentro al bultito, y que ahora comparto con ustedes, y que compartimos en Macuil también como un mapa, una opción de muchos mapas que cada uno de nosotros podemos regalar a las otras personas, ¿sí? Nuestra experiencia de transformación personal se puede convertir en un tapete florido, en un lugar de conocimiento que otras personas, si tienen la fuerza de voluntad de vivenciarlo, de ser tocados en la esencia, entonces se puede volver sabiduría. ¿Sí? Muy bien, pues voy a dejar hasta acá. Quizá hay unos momentitos para preguntas, comentarios. Tenemos 10 minutos, creo. A ver, Adriana, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, a ver, hola, ¿sí me oyes? Sí. Sí. Oye, pues muchísimas gracias. Siempre me deslumbra mucho todo lo que dices, me pone a pensar a mil. Y bueno, brevemente voy a tratar de como captar algunas cosas. Hace poco fue el día de Axolotl, entonces, pues luego me resonó con lo de Xolotl, ¿no? Y lo de este vocablo, Yowi o Yowa, me recordó a Yowalichan, aquí en Puebla. Bueno, es muy bonito, si alguien más lo ha visitado, esta zona arqueológica. Y pues muchas gracias. Y mucho más que siempre como que cuando te escucho se me queda muy eh, como resonando. Gracias, Adriana. Sí, Yowalichan es precioso. La casita del misterio, la casita de la oscuridad, es precioso. Sí, gracias. Y el Axolot, el querido Xolot de agua, ¿no? Ahí que se puede regenerar a sí mismo. Gracias, Adri. Bueno, ¿alguien más? Am, bueno, unos comentarios en el chat. En la ciudad. Pues, yo vivía en la Ciudad de México cuando viví todo eso, ¿no? Pero Lucy dice, María, gracias infinitas. Mi duda es si es posible en la ciudad conectar con estas vivencias tan ancestrales. Eh,
o así como contestándote bote pronto, pues sí, yo encontré a mis maestras en el Parque Las Américas, ahí creo que es la Narvarte, o no sé qué, cerca de este circuito interior. Ahí estaban las artesanas tejiendo en un espacio del parque, ¿no? Es, yo pienso que si salimos de nuestra mente de ciudad, sí, pero ahí las encontré a las Teos. Muchas gracias. Bueno, vivo en Pachuca. Ok, Olivia. Marina, Hola, buenos días. Muy contenta de escuchar todo lo que nos compartes. Muchas gracias por compartir tu proceso de selección hilado con cómo lo manifiestas. Me interesaría tener, si tienes algo escrito sobre lo que nos has compartido hoy, fascinante y estructurado, el cómo florecer a través de un proceso de falta de salud, ¿no? Entonces, sí, agradecer las formas, ¿no? De aprender entre otras mujeres. Yo dediqué desde mis 22 años y ya estoy arriba del sexto piso, mucho de mi tiempo en ir en búsqueda de ese conocimiento ancestral a través de los artesanos de los pueblos. Como siempre, a lo mejor en mi mente dibujé un artículo sobre que no lo hice nunca. Me gusta y gusta escucharte, que a través de nuestras propias narrativas, de nuestra experiencia, también podemos así. Entonces, siempre pensaba, ¿no? Esto que tú manifiestas es un proceso espiritual, la simple práctica, ver a las mujeres que ya pusieron el maíz, hicieron las tortillas, pero lo que les surgía era tener lista la casa para sentarse, ¿no? Y las posiciones del tejido de la patacua, que se llama acá en Michoacán, son posturas meditativas. Si no es flor de loto, será flor de elote, pero la mexicana. Pero son posturas, son estadios donde las mujeres, a través del tejido o de la elaboración de la artesanía, nos tejemos, nos recordamos, nos calmamos, tocamos esos silencios. Entonces, me encanta toda esta exposición está unado junto al hilo de tu vida, ¿no? Yo trabajé con los artesanos, ¿no? Yo cuando los descubrí realmente, cuando me reverencié y pues por lo menos así muy consciente de que la artesanía es todo el proceso artesanal. Gracias pues a todas las mujeres que guardan en sus memorias las puntadas, los saberes, la cosmovisión que está. Y felicitarte, María. Mucho gusto en escuchar. Gracias. gracias, Marina. Muchas gracias por tu palabra y tu aliento. Y sí, así es. Así es esto. ¿Alguien más? Yo tengo la manita alzada. Tengo dos preguntas, María. Es la manita. Este, escuchándote, decías que la danza fue como lo que te ayudó, ¿no? En esta parte. Me gustaría saber más cómo la danza hace como esa conexión y te ayuda, ¿no? Y por la otra, las espirales vitales como que me cuestan un poquito de trabajo entenderlas. No sé si podrías explicarlo un poquito. Gracias. Gracias, Lau, por tu pregunta. Sí, mira, la danza que le llaman mexica o azteca, que bueno, es una manera de nombrarla, es una danza muy específica en la cual llevamos ciertos ritmos y repeticiones. Le llaman la base o la raíz y la flor. Entonces, como yo estaba atravesando un proceso que tenía que ver con mis hormonas, ¿sí?
hasta hace poquito, gracias a María Kekari, que la conocieron ayer, yo entendí. O sea, es que eso pasa, ¿no? Primero lo vives y ya luego lo entiendes. Entonces yo entendí qué estaba pasando. Hay una hormona, la leutinizante, que es la hormonita que ayuda a que acompaña a la ova, al ovario, a saltar del ovario, ¿sí? A la ovulación. Esa hormona se estimula con movimientos repetitivos, ¿sí? Entonces, yo no sabía esto hace apenas un fin de semana, pero lo que yo sí sabía era que cuando yo hacía esta danza y repetía ta tan ta tan ta 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 tan ta tan ta tan ta 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 y repetía la danza con mis talones, con mis tobillos, usando muy bien mis piernas, reconociendo que mis pies nacen desde mi pelvis, bla bla bla. Yo sentía bienestar y sentía un bienestar físico, pero también un bienestar emocional. Y lo que he entendido es que esta danza, que usas tus 13 articulaciones, usas diferentes orientaciones, y usas un tambor y varios elementos, me trajo el despertar de una memoria y como un estado meditativo muy, muy claro, ¿sí? Entonces no fue nada más bailar, no, fue esta danza, ¿sí? Esta danza ancestral. Aprendí a llevar los ritmos, que yo de chava yo hacía capoeira y nunca pude con la batucada, pero ahora sí puedo tocar el huehue del tambor, porque son ritmos matemáticos. Luego, tu otra pregunta sobre los espirales. Mira, los espirales están ejemplificando cómo nuestra vida se mueve por ciclos espirales. Sí, o sea, cuando yo perdí mi menstruación en aquel momento, mi vida era una línea continua. O sea, día 1, 2, 3, 4, al infinito. Yo era así, ¡fup! Pero este proceso de inicio y término, y vuelvo a iniciar y vuelvo a terminar, y vuelvo a iniciar y terminar, no en el mismo lugar, porque sería repetición, diferente a la danza, sino inicio y termino y voy avanzando en expansión y crecimiento. Entonces, nuestra vida se va desdoblando en secuencias. No sé si les pasa, pero a veces decimos, ay, otra vez esta situación. Pero esa situación parece que regresa, sin embargo, nosotros ya somos otros. Estamos en una espiral. Vamos avanzando, así creciendo. Entonces los espirales nos están diciendo que recordar la vida es volver a transitar por un espacio, pero desde otro lugar. El espiral está en el caracol, por ejemplo. Entonces el caracolito de mar para crecer, crece en espiral. Los árboles crecen en espirales. Nuestros huesos son espirales. Todo lo que va a crecer va, hasta los árboles tienen sus espirales. Todo va a crecer espirálicamente. ¿Sí? Bueno, mi internet está un poquito lento, como que veo las caritas así. No sé si soy yo, pero es nada más. Pero eso, Lau. Gracias. A ver, la última pregunta. Gisela Hernández Muñoz. Sí, hola. Bueno, pues Tlazohcamati miak María, ni Yolpaqui, nos toca Gisela. Me da mucho gusto escucharte. Yo pertenezco a la zona de las altas montañas en Veracruz, México. Y esto que tú cuentas, pues aquí resuena mucho. Aquí nosotros, en mi pueblo, somos guardianes del temazcal. Y pues justo es a través del temazcal que como mujeres recibimos la serpiente que tú comentas y a veces no nos creen, o sea, cuando compartimos como estas historias, ¿no? En mi caso fue muy bonito porque cuando yo entré por primera vez al temazcal, mi piel se convirtió totalmente de serpientes, o sea, yo podía ver cómo mi piel era con escamas, tipo escamas, y esta espiral que mencionas, pues fue como bajaba la luz dentro del temazcal. Entonces yo creo que, como comentan las compañeras, a veces están ahí los portales, ¿no? Porque el temazcal pues también es una entrada y no los percibimos porque ponemos atención en otras cosas. O más bien como que los caminos que se presentan a veces nos desvían como de nuestros vínculos, ¿no? Y sí creo que si el temazcal sigue sobreviviendo y se sigue manteniendo, es una manera en la que
pues nuestras abuelas y nuestros abuelos nos están diciendo, aquí estamos, ¿no? Vengan, aquí te puedes volver a renacer, como tú decías, a volver a tejer. Y pues creo que esa podría ser como una forma. Y la otra esta que tú mencionabas, ¿no? La de no usar a veces mucho el pantalón, sino más bien usar nuestras faldas, nuestros vestidos, no por un tema de moda, sino por un tema de conexión con la madre tierra, con los elementos naturales con los que las mujeres a través de nuestra vasija uterina y nuestra vasija del vientre, de la creación, es como podemos conectarnos con la vida, con nuestro andar, con nuestro camino, que pues a partir de ahí podemos ir tejiendo, ¿no? Entonces, pues yo te mando un abrazo, muchas gracias, qué bueno que tu camino se va así, hilando, y gracias, ¿no? Por compartirnos la voz de las artesanas. Aquí también nuestras artesanas nos enseñan muchas cosas, también hacen telar de cintura, y yo por último compartirte, ¿no? Aquí hay artesanas que saben contar, pero no saben leer, o sea, no saben leer las letras del alfabeto español, hablan náhuatl y no saben leerte un texto, pero saben perfectamente contar desde el universo, porque como tú bien dices, se plantan con sus pies a través de la tierra y a través del árbol se conectan con el cosmos y están en estos tres planos, y es a través de ese lenguaje tejido que nos hablan constantemente y nos remarcan la importancia de los sueños, ¿no? Y cómo los sueños te van hablando y te van explicando. Si tú te conectas obviamente y te vinculas y crees en esto, te van a decir cómo y cuál es tu andar, ¿no? En este plano. Entonces, pues te mando un abrazo y muchas gracias por compartir. Gracias, Gisela. Recibo tu abrazo con cariño. Y así es, nada más para terminar, a ratito, más tarde vamos a escuchar a Eusebia Martínez, una de mis maestras de náhuatl, y ella me dijo una frase una vez, me dijo, es que yo no soy letrada porque no leo letras. Lo que leo es las nubes, leo el cosmos, leo el agua, leo las figuras, o sea, todos los ancestros no leían letras, sino leían los movimientos que están a su alrededor. Y creo que esta experiencia que tuve a mí me hizo repensar qué es conocimiento, qué es saber, ¿no? Con esto que mencionas de no saben leer, pero saben contar, ¿no? Así es, ¿no? Son los contrastes. Nos damos cuenta qué es el conocimiento. ¿Saber leer? ¿Saber escribir? ¿O realmente saber llevar la cuenta del tiempo? Bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias por recibir este compartir. Gracias, Sven, por abrir el espacio. Y bueno, muy entusiasmada de que se lleven la inspiración.